estamos acá por una razón y muchísimo más grande que simplemente mirarnos muchas veces el ombligo, por una razón muchísimo más grande que simplemente venir y ubicarnos en un lugar dentro de un edificio que mal llamamos a veces iglesia, y ocupar un lugar y hacer un acto de presencia un domingo. Hay una razón muchísimo más alta, y con el simple pero poderoso hecho y con un peso eterno, es ese día en el que nacimos. Y ese día en el cual nacimos, en todo ese proceso, es lo que hace que hoy vos y yo podamos ser en esta sociedad y en esta ciudad y en esta generación una voz autorizada. Y no es por nosotros, es por las declaraciones que recién hicimos a través de las canciones, que no son simplemente letras. El oído natural detecta si es una canción cristiana o no. El oído del Espíritu detecta si realmente es una declaración del Espíritu y si realmente es una declaración aún con poder y entendiendo lo que estamos diciendo. Porque vos y yo, de los que estamos en esta parte del proceso, que irrumpimos en esta historia, somos una voz autorizada en nuestra ciudad, somos una voz autorizada en Carlos Paz, somos una voz autorizada en todo el valle que nos circunda. No tenemos algo que decir, tenemos algo para decir de parte de Él. ¿Lo creemos? Entonces, donde vos y yo nos movemos, donde vos y yo estamos, que por supuesto que está bueno y es importante acá en este lugar, porque juntos como cuerpo de Cristo es donde todos venimos a darle gloria y honra a su nombre y también a alimentarnos, a recibir palabras, pero mucho más fuerte esa voz es afuera, es en la ciudad. Juan el Bautista lo decía claramente: soy el que preparo el camino, soy el que anuncia, soy el que habla. Le costó la cabeza, por eso es que soy el que tiene algo para decirle a los gobernantes, y soy el que tiene algo para decirle a los gobernantes de las tinieblas, soy el que tiene algo, porque de eso se trata. No le hablamos a personas, le hablamos a lo espiritual, le hablamos al plano espiritual, nos movemos en el plano espiritual. Donde vos y yo estemos, donde sea nuestro lugar de trabajo, por más lo que sea, ese lugar es donde yo, ¿sí?, con la autoridad de Cristo en mi vida, con la autoridad de Cristo en mi vida, con la persona de Cristo, porque no solamente Cristo conmigo, sino Cristo en mí, es lo que hace, ¿sí?, que por ejemplo los ambientes cambien. Vamos a lo que dice la palabra allí en Juan capítulo 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37, te lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dices que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Ahora fíjate, qué interesante este pasaje, ¿no? Porque si te pones a ver en la situación, en el contexto, si vos y yo vemos en el contexto en el cual Jesús está parado, ¿sí?, y entendiendo mucho más allá de la situación a la cual lo llevó, ahí donde lo tenían, en la vida de Jesús estaba en manos de Pilato, donde Pilato tranquilamente le podía dar la libertad o lo podía bajar el pulgar para que sucediera lo que sucedió, pero en ese momento Pilato lo que quería hacer era que Jesús pise el palito y le diga: mira, decime que soy rey, de que vos sos el rey, y acá acomodamos las cosas y cerramos un par de asuntitos y vamos tranquilitos los dos para nuestra casa, porque esto ya medio como que me está cansando. Pero ahora lo que trasciende mucho más allá
de lo humano, de lo natural. Son las declaraciones de Jesús, son las palabras llenas de convicción y sabiendo para qué había nacido en ese pesebre, en ese lugar, con esa familia, para qué nuestro Padre amado había hecho que deje su trono para que se hiciera como uno de nosotros. Esas declaraciones son: yo para esto nací y para esto vine al mundo. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Cuando Jesús nació, nos relata la Biblia que dice que Herodes se turbó. Herodes se puso medio de la cabeza, pero dice que toda Jerusalén con él. Ahora, me hacía esta pregunta yo, por ahí te la podés hacer vos. Cuando vos naciste en tu ciudad natal, no sé si naciste en una clínica, si naciste en un hospital, si naciste en la casa, no sé. Pero la ciudad, tu ciudad natal, ¿se turbó? El intendente, el jefe de comuna, ¿se puso de los pelos? Es decir, nació, lo tengo a Maxi acá, bueno, vamos a darle franco a Maxi, a Damián. Nació Damián Solferino, allá en Buenos Aires. ¿Se turbó el intendente? Dijo, hagamos algo. ¿Se turbó el plano natural? Decretaron feriado nacional. Quizás no. Pero sí hubo un lugar que sí se turbó. En el plano espiritual, se turbó. Las huestes celestiales de maldad se turbaron. Porque Damián irrumpió en esta parte de la historia. Porque Jorge irrumpió en esta parte de la historia. Porque María irrumpió en esta parte de la historia. Porque José irrumpió en esta parte de la historia. Porque irrumpimos en esta parte de esta generación. El plano espiritual se turbó allá en Belén, en esa pobre aldea. En esa aldea chiquitita que era menospreciada, que para muchos decía, tiraron despectivamente por ahí para Jesús. Pero, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Pero todo ese proceso de Jesús chiquito, de Jesús bebito, de Jesús creciendo, de Jesús adolescente, de Jesús siendo disruptivo en cada aparición pública que tenía, siempre parado firmes en sus convicciones, llegó hasta este momento, llegó hasta ese momento, pero aún en esa situación, con todo lo que venía, tenía firme, estaba parado en la roca, sabía que no le estaba hablando a Poncio Pilato, sabía que le estaba hablando a las huestes celestiales de maldad, diciéndole, yo estoy parado enfrente de quien me puede dar la libertad, pero yo para esto nací, para estar acá, y he venido para dar testimonio de la verdad. Y lo que ustedes están queriendo hacer es clavar en el madero, clavar en una cruz aquel que es la verdad. Un amén. Vamos, pastor. Con dos más ya estamos. Por eso es de suma importancia que cada uno de nosotros en este tiempo, en esta parte de la historia, no importa allá cuando naciste, no importa la edad que tengas, lo que sí importa es todo este proceso, es todo el camino que hemos llevado hasta hoy, es todo el camino de las situaciones que hemos pasado, situaciones en nuestra vida. Y de ahí entra la tercera pregunta, que por ahí yo te decía que es de suma importancia, yo creo que es la más importante también, y es que cuando Cristo aparece en nuestra vida, cuando Cristo irrumpe en nuestra vida y nosotros lo dejamos que sea parte de nuestra vida y nos hacemos esclavos por amor hacia Él. Y no es que a partir de ahí comienza una nueva vida y que la vida anterior, sí, las cosas viejas pasaron y en Cristo somos hechas nuevas. Pero es ahí donde
esa autoridad que está dentro del plan de Dios desde el mismo día en que nos hizo nacer en este tiempo, es donde comienza mi vida, en el sentido de poder ver y de poder saber de que no soy yo. No soy yo el que se para ahora delante de un gobernante, delante de la persona quien sea, delante de la situación que sea, delante de lo que se me pueda llegar a presentar, sino que sabiendo de que esa autoridad que está dentro de mí es la persona misma de Cristo. Entonces tengo autoridad para poder decirle y pararme frente a las huestes celestiales de maldad cualquier cosa que fuese, cualquier situación que fuese, porque todo lo que tiene que ver con respecto a mí ha sido absorbido por la persona de Cristo. Ha sido absorbido por la persona de Cristo. No por mí, sino por Cristo. Entonces el rechazo, entonces el abandono, entonces situaciones que traumaron mi vida desde mi niñez, desde mi adolescencia, desde mi juventud, aún desde mi etapa mayor, si yo no dejo que eso sea absorbido por la persona de Cristo, eso es lo que voy a seguir cargando. Entonces no voy a poder ejercer, ¿sí?, manifestar la autoridad de la persona de Cristo. Y cuando hablo de la persona de Cristo, aún hablo del establecimiento del reino de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas y por ende en nuestra ciudad. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Amén? Entonces, el yo para esto nací es lo que me da esa voz autorizada de saber que donde yo estoy parado, que donde yo me muevo, que en el lugar donde estoy, sea, por decir ministerialmente, sea laboralmente, sea donde me mueva dentro de la ciudad, es lo que me hace saber de que cuando yo tenga que hablar, donde yo tenga, como yo tenga que hablar, o muchas veces tenga que hacer silencio. Porque en más de una oportunidad nosotros salimos a defenderlo a Jesús. Salimos nosotros a querer defenderlo ante distintas situaciones cuando muchas veces lo más espiritual y lo más sabio que podemos hacer es cerrar nuestra boca. Hay un episodio también, no recuerdo el pasaje, pero en este contexto donde Jesús también dice que hizo silencio. Y tranquilamente podría haber hablado. Pero hizo silencio. Porque si nos ponemos a ver en todo el contexto de redes sociales y en todo lo que acontece por ahí, nos convertimos muchas veces en opinólogos de toda situación que se presenta. Se lesionó Cristiano Ronaldo el tobillo y ya nosotros salimos a opinar de que porque pudo haber sido. Y muchas veces nosotros teniendo y sabiendo cuándo hablar y cuándo no hablar, es cuando vamos a hablar con la palabra correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto y ante las personas que Dios quiere que hablemos. Donde quiere que como iglesia nosotros somos esa voz autorizada, como iglesia somos esa voz autorizada para hablar donde tengamos que hablar, pero también muchas veces para callar en algunos aspectos donde nosotros tengamos que callar, simplemente porque todavía no es el tiempo, porque todavía no es el momento. Pero hay algo que sí tenemos que tener claro y tener seguro, es que si nosotros nos movemos bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿sí?, que es el que nos trae esa revelación en su búsqueda, en la intimidad, en la profundidad, en el querer estar cada día un poquito más, aunque muchas veces el enemigo no quiere eso, sino que por el contrario lo que busca siempre es sacarnos o cargarnos con más actividad en lo laboral o nosotros mismos nos armamos por ahí un combo, un paquete de actividades y nos olvidamos de lo más importante, que es tener ese tiempo de intimidad con el Señor, ir a la búsqueda del Señor, y es ahí donde vamos a encontrar esa revelación. Y te puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, de que es lo más hermoso que nos puede llegar a pasar, es el saber para qué estamos parados y el para qué estamos sentados en este lugar y en el lugar donde nos movemos, el para qué nacimos.
el para qué nacimos. Se van a presentar, y ahí podés llegar a caer, si se te puede decir, permitime la palabra, en el lujo de muchas veces decirle no a ciertas cosas. Decirle no a ciertas cosas. Ah, pero ¿cómo me va a decir que no? Y no, porque yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que nosotros nacimos, en primer lugar, cada uno de los que estamos acá, para dar testimonio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cada uno de los que estamos acá, ¿cuántos conocemos la verdad? Como práctica está bueno, vamos en serio ahora. ¿Cuántos conocemos la verdad? Entonces somos esa voz autorizada para que la ciudad conozca la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La ciudad conoce conceptos de verdad y cada vez más ese concepto de verdad está cada vez más devaluado. Entonces nosotros conocemos a la verdad que es una persona y esa persona es Cristo. Y Carlos Paz necesita conocer aún más a Cristo. Necesita conocer más aún a Cristo. ¿Y quién le va a hablar de Cristo? ¿Quién le va a hablar de Cristo? El pastor, ya sabemos. La pastora, también ya lo sabemos. ¿Sí? No, vos y yo. Pero de los contextos más. Por eso, a ver, y no quiero caer no es marketing evangélico lo que estoy haciendo. Pero no es moda. No es moda que hoy las congregaciones tengan Cristo tu mejor lugar o que tengan que se están metiendo más en lo cristocéntrico. No es moda. No es porque más atrae. No es porque está de moda si el worship. No es porque ahora los que hacen worship se tienen que vestir todos de marrón oscuro o de pantalones anchos o de... No es moda. Es porque somos la voz autorizada. Porque no es lo mismo disfrazarse de cristiano que revestirse de Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo que Cristo camine con nosotros, que Cristo camine en nosotros. No es lo mismo. Entonces, ante todo este movimiento que se está gestando, que se está levantando, ¿sí? Tengo algo que es mío que siempre digo, no, porque el enemigo nos ganó terreno. No nos ganó terreno. Muchas veces lo perdemos nosotros. Porque cuando el Espíritu me impulsa que tengo que hablar, me callo por el miedo a la vergüenza, por el miedo que me dirán, me ayorno, me acomodo. Tengo miedo de que me rechacen, que me dejen de lado, que no encaje en los grupos. Y es el mejor momento, es el mejor tiempo. Está todo dado, se está dando todo para que sea, entre comillas, y permitidme la expresión para que nos entendamos, es el mejor momento para que la iglesia de Jesucristo, y no de los santos de los últimos días, la iglesia de Cristo, vos y yo, la iglesia de Cristo, ocupe en la ciudad el lugar que se merece. Que ocupemos el lugar que se merece. Y no hace falta grandes ser locuaces. No, permíteme que te tome de ejemplo, Samu. Pero con Samuel, con Vero, todos los días, ¿sí? Te llevan esa agua viva. Tenés que tomar la gota porque esa es la fuente de agua viva. Pero que te llevan el agua ahí, yo digo, wow. Me agarró el espíritu de perro ahora, wow. Y no soy terian. Pero
Va Samuel y digo, se recorren todos los barrios. Tocan puertas que vos y yo no la tocamos. Se meten en hogares que vos y yo jamás vamos a entrar. Y vos decís, pero porque son soderos. No son porque son soderos, porque para eso nació, para ser testimonio de la verdad y para llegar a personas que nadie de los que estamos acá vamos a llegar. Y así en cada uno de los lugares. A ver, ¿quién, iba a decir labura, pero no, quién trabaja en un lugar así que vos decís? En la Coca, la tengo Damián, hoy está el 8. En la Coca, ¿no? O sea, ¿cuántas horas está metido ahí? ¿Viste que tiene forma de botella ya de Coca? Ya? Está metido en una fábrica, no sé cuántas horas hay adentro, o cualquiera, pero digo, el Señor los tiene ahí. Y no es la primera vez, o sea, por eso está bueno que nosotros podamos rever y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por querer encajar? ¿Porque me da estatus? ¿Porque me da...? Y la peleé durante años con eso. Rechazaba, sacaba, dejaba, así, no. Y me venía a la mente decir, pero... Porque es el lugar. Te estoy hablando de afuera, o sea, pero también es lo más importante que reveamos, que pensemos en el plano, permitidme la expresión ministerial, primero y principal. ¿Estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo hace mucho tiempo que haga? ¿O todavía no arrancamos? ¿O estoy haciendo algo que estoy, pero la verdad que no estoy? Tenemos las dos posturas. O el Señor me viene enloqueciendo que sirva, utilicemos términos que nos entendamos, que sirvamos, y no, ya, para que crezca un poquito más, para que me acomode un poquito, para que entierre a mis padres, para que entierre mis bueyes, para. Y no le doy todavía estar, hablemos acá, y afuera, en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo está nuestra mentalidad en nuestro lugar de trabajo? Por más chiquito que sea el emprendimiento que hiciste, que estás haciendo, que te moviste, hasta que el Señor comienza a marcarte a dónde te quiere llevar, porque no es soplar y hacer botellas, ¿o no? Es fácil, soplar la máquina, ni vos soplar la máquina y... No es soplar y hacer botellas, es parte del proceso. Es parte de cómo Jesús desde ese pesebre fue caminando, fue creciendo, fue siendo confrontado, hasta llegar hasta ahora donde estamos todos acá. ¿Soy la voz autorizada en mi lugar de trabajo? ¿Soy esa voz autorizada o soy ese que cambia ambientes? ¿Soy ese que me enrosco con todas las situaciones? ¿O soy ese o esa? Es sabio, es cauto, es inteligente, es astuto, que va con la verdad, que es íntegro, que es honesto. ¿Somos esa voz autorizada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y tengo una buena noticia y es que esto va en aumento. Esto va en aumento. Porque cuanto más crezca la corrupción, cuanto más crezca, ¿sí?, las cosas deshonestas, es cuanto más Dios levanta a su iglesia. Dios va a levantar a su iglesia. Por eso es importante que no importa el emprendimiento que vos tengas, no importa que sea chiquito, no importa lo que tenga, tené una mentalidad. Pone en nuestras manos para poder generar diferentes recursos. Y el negocio no es solamente plata. Negocio es
niego el ocio. ¿Estás haciendo negocio con tu vida? ¿Estás negando el ocio? No, hasta que el Señor me llame. No, el Señor no me llamó. Fíjate si tiene el mismo número tuyo. No, porque yo no le voy a servir hasta que el Señor no me llame. Pará. ¿Y no será que tenemos que acomodar nuestras prioridades? Que en realidad el Señor no me llama porque donde yo quiero que me llame no es donde el Señor me quiere, sino donde yo quiero estar. Por eso, una vez que nosotros tenemos, una vez que nosotros tenemos esa revelación fresca de parte del Señor, te animo, si no la tenés, te animo a que la busques. Yo te puedo asegurar que vas a saltar entre los montes, no. Te puedo asegurar que tu corazón va a saltar, tu alma se va a alegrar en el Señor, en el Dios de tu salvación. Porque vas a encontrar dentro del propósito, dentro de su propósito, el para qué naciste. Decís, wow, ahora entiendo, para eso estoy acá, para eso pasé todo lo que pasé. Para eso viví todo lo que viví en mi niñez, en mi adolescencia, para que en esta parte de la historia hoy yo pueda pararme frente a esa situación y ser una voz autorizada, porque no soy yo el que habla, sino que yo simplemente soy un testimonio de la verdad, de aquel que sanó mi corazón, de aquel que sanó mi alma, de aquel que sanó mi vida, de aquel que restauró mi matrimonio, de aquel que me volvió a la vida, de aquel que hizo grandes cosas en mí. Pero por sobre todas las cosas, sobre todo eso que, si se puede decir, es natural, sobre todas las cosas, lo más importante es que no solamente sé para qué nací, sino que también entiendo. Te voy a contar una intimidad. Vos verás que siempre ando con una mochilita, con un bolsito, siempre me gusta andar con algo así. Pero no es porque es moda, sino por, ¿sabes por qué? Porque me gusta recordarme de que soy peregrino en esta tierra. No nos vamos a hacer nada, pero en una ciudad de muchos de paso, de muchos de... Porque sobre todas las cosas sabemos, cuando vos recibís esa revelación, sabés para qué naciste. No solamente sabés de dónde venís, sabés para qué estás, y lo más importante, sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Entonces, sé para qué estoy viviendo, porque sé para dónde voy. El yo para esto nací y para esto vine al mundo, ¿sí? Es lo que no nos va a dejar caer. Es lo que no va a dejar que en medio de las circunstancias caigamos. Es lo que nos va a mantener parados, el que nos va a mantener firmes en la roca, porque aunque nos quieran decir los que nos quieran decir, aunque nos quieran implementar los que nos quieran implementar doctrinas, enseñanza, cultura equivocada, nosotros vivimos una cultura y esa cultura es la cultura del reino, porque nosotros somos del reino, nosotros somos de la luz. Entonces el yo para esto nací es lo que me hace esa voz autorizada que no nos va a dejar caer, es lo que nos va a revelar la asignación que tenemos en este mundo. ¿Cuántos conocen su asignación? Gloria al Señor. Y los que no, te animo a que la busques.
asignación clara. Llamado tenemos todos, pero tu asignación puntual justamente tiene que vos estar enfocado en eso. El yo para esto nací, para esto vine al mundo, es lo que me hace esa voz autorizada, es lo que nos va a hacer mantenernos firmes en nuestras convicciones. Nuestras convicciones ancladas profundamente en Cristo, en la roca. Nada ni nadie me va a mover. Nada ni nadie me va a sacar del refugio eterno que tengo, que es Cristo Jesús. Nada me va a mover. Nada nos tendría que mover. Nada nos debería mover. Ahora, está bueno porque otra traducción dice, no dice yo para esto nací, sino que dice, por esta causa vine al mundo. Por esta causa vine al mundo. O sea que hay una causa mucho más grande que mirarme el ombligo todo el día. Hay una causa mucho más grande y esa causa es el reino de Dios. Esa causa es el reino de Dios. Es la respuesta hacia la oración. Señor, lo que Él nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es mucho más grande, es mucho más amplio. Y todos los que estamos acá somos partícipes de eso. Ninguno de los que estamos acá queda fuera. Todos, por más que te lo hayan hecho creer, por más que te lo quieran decir, por más que las situaciones te quieran sacar de lado, de que no participás, de que estás fuera, de que la edad no te da, de que te estás por jubilar, en el reino de los cielos no hay copyright y no hay jubilación. En el reino de los cielos no hay derechos de autor. Si hay un autor es Él. Él tiene el derecho de autor. Él tiene el derecho de autor. Nosotros estamos acá por una causa mucho más grande que nuestros propios planes, que nuestros propios deseos, que nuestros propios gustos, que nuestra propia situación. Mucho más grande. Aunque los tiempos cambien, aunque las modas pasen, aunque las temporadas se muden, aunque te cambien de país en país, aunque te cambien de ciudad en ciudad, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Sea donde sea que andes, sea donde te muevas, sea donde sea la ciudad donde estés, donde sea el pueblo, la aldea, la región donde el Señor te lleve, estás ahí parado, plantado, con una asignación, porque para eso naciste. Para eso el Señor te llamó, para eso el Señor nos asignó una misión. Y quizás no saliste nunca de Carlos Paz, pero sí estás en tu barrio, estás en tu trabajo, estás en tu entorno. Estamos llamados a afectar. Ojo que si le cambias una sola letra, cambia la bocha, ¿eh? Estamos llamados a afectar al entorno que nos rodea. Si le cambias una letra puede ser que se produzcan... No es afectar. Hay una frase por ahí que dice, no pases por este mundo sin dejar huellas. La podríamos reformular, podríamos armar nuestra propia frase. Podríamos decir, no pasemos por este mundo no solamente sin dejar huellas, sino sin ser esa voz autorizada del cielo. Donde estás, la situación que estás, no importa si estás sola. No importa, no estás sola. Fuimos llamados a que todos somos parte de esta generación. Y cada uno de nosotros es responsable de que esta generación conozca a Cristo. Porque cada generación y estas generaciones están a un paso de no conocer al Señor.
nosotros no podemos darnos el lujo de no ser la voz autorizada del Señor. Nosotros tenemos una ventaja como iglesia, y es que vemos antes lo que está por suceder. Dios no hace nada sin antes mostrárselos a sus siervos los profetas. Hay una historia, yo te voy a pedir que te puedas poner de pie. A los chicos, por favor, de la banda. Hay una historia en Hechos 19. Hay una historia en Hechos 19 donde el apóstol Pablo entra en Éfeso. Bueno, y comienza predicando, orando, orando por sanidad. Pero llega en Hechos 19:15, hay una oportunidad ahí donde hay otras personas, hay otros que están en una situación con personas con problemas, una situación de expulsar demonios, ¿no? Y están ahí medio en la... Y le dice, escuchá lo que te iba a decir. Si quieren ponerlo, ahí está. En esa situación hay otras personas que están queriendo hacer lo mismo. Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Les dice a los otros que estaban queriendo hacer lo mismo, y es más, querían expulsar el demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. No vivimos de fe prestada. No vivimos de revelaciones prestadas. Vivimos de relación propia. No pretendas hacer lo mismo que está haciendo el de al lado o en el nombre de... Cada uno tenemos una asignación. Ahora, es interesante también en este pasaje, para conocer el por qué y el para qué nacimos, tenemos que tener intimidad. Tenemos que estar en intimidad con el Señor. Tenemos que ir a Él a no esconderle nada. Aunque Él ya sabe, no hace falta que le escondamos porque no es que lo vamos a perder. Pero ser genuinos con lo que estamos luchando, con lo que todavía no es una carga, porque muchas veces puede pasar de que no podamos ser esa voz autorizada, porque cuando queremos ir a hablar a alguien o hacer algo en nombre de algo en nosotros va a salir. Creo que nuestro pastor nos oraba en esa línea, aún en nosotros. Muchas veces nosotros utilizamos esta oración para otros, que es todo lo que está oculto que salga a la luz, pero se lo utilizamos para el otro. Y yo cuando me expongo más, cuando me acerco más a la luz del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Más expuesta va a quedar mi humanidad. Entonces, está bueno que cuando nos presentemos delante del Señor y vayamos a intimar con el Señor, cuando nos presentemos ante una situación que entendemos que es en el plano espiritual, que no seamos de los que en la ciudad nos digan, está bien. Yo a estos dos que vinieron, a ellos sí lo conozco. Uno es fulanito de tal, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? Esa autoridad, esa voz autorizada, pierde poder. Porque puedo llegar a hablar, que es cuando tengo que callarme. Puedo llegar a hablar, pero voy a hablar en mi nombre. Voy a hablar en el nombre de Jorge. Lo que necesitamos es que ruja el león. Necesitamos que en la ciudad ruja el león. Que ruja el león. Que ruja el león. Y no va a ser un rugido
muchas veces el león va a rugir a través de tu voz. Va a rugir a través de tu boca. Esther 4, versículos 13 y 14, dice: Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Dios, de alguna u otra manera, va a cumplir el plan. Contigo o sintigo, conmigo o sinmigo, pero lo va a cumplir. Pero si te quedas callada en un momento como este, la libre liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Ahora quiero que te lleves esta pregunta en tu corazón, la que continúa ahí en el párrafo. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a ocupar el lugar donde estás ocupando justamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no naciste en la fecha que naciste para un momento como este? Para este momento en el cual estás, para este momento en el cual está tu familia, para este momento. Lo creo firmemente en mi corazón. Lo creo firmemente en mi corazón. Y no es una frase marketinera evangélica. Lo creo. Pero no por nada, no por nada, no por nada. Dios mueve gente de tantos lugares diferentes de nuestro país y aún de otros países para esta ciudad. No por nada. No por nada. No por nada de los que estamos acá alrededor somos muy diferentes, somos de diferentes ciudades, de diferentes edades, de diferentes aspectos, de diferentes hasta formas de pensar. Pero hoy estamos todos bajo un mismo techo, por decirle, con una sola causa. Y es que Carlos Paz y el Valle de Punilla conozca de Cristo. Entonces, donde nosotros paremos, donde nosotros nos movamos, sepamos que para esto nacimos. ¿Quién sabe si no estás acá para algo mucho más grande, que de hecho es así, de lo que hoy vos hasta este momento estás pensando, o estuviste pensando, o te imaginaste? Hay algo mucho más grande, hay algo mucho más grande. Busquémoslo en la intimidad. Cerra tus ojos. Decirle al Señor, primero démosle gracias. Gracias porque ese día en el cual irrumpimos en la historia, ese día en el cual Él permitió que naciéramos, porque ya estaba marcado en su agenda divina, ya estaba marcado en lo eterno para que ese sea el día en el cual vos y yo apareciéramos aquí. Y si hubo alguna situación en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, sea cual fuese, que te marcó, aunque muchas veces te hizo pensar el para qué naciste, no hubieses nacido
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En este tiempo, un tiempo de restauración, melodía del cielo sonando en tu corazón y en mi corazón, trayendo un bálsamo de amor, trayendo propósito claro, asignación clara. Te animo a que puedas buscar ese momento, ese tiempo donde apagues celulares, te desconectes, busques y vayas a su intimidad para decirle: Señor, aquí estoy. Si todavía no lo sabes, Señor, quiero saber el para qué nací. Quiero entender por qué cada situación que pasé, por más traumática que sea, en vos, que viniste a dar libertad a los cautivos, que viniste a dar sanidad, que lo pueda hacer con nosotros, aquellos que lo necesitamos, aquellos que lo necesitan, y que podamos caminar juntos en ese propósito, el propósito eterno del Padre, sabiendo claramente que cada paso que doy en esta ciudad, que en cada lugar donde estoy parado, donde estoy plantado, sea cual fuere, si ese es el lugar, si estás ciertísimamente seguro que ese es el lugar, es para que estés en ese lugar y en ese lugar podamos ser testimonios de la verdad, porque para eso hemos nacido, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad va a escuchar su palabra, porque es su palabra a través tuya, a través de mi boca, es lo que Carlos Paz necesita escuchar. Pero necesitamos tener nuestro oído, necesitamos tener nuestro espíritu conectado a su espíritu. Empecemos a entonar una melodía, una canción, pero no repetitiva, sino que realmente sea una canción nacida desde el espíritu para Él. Porque somos su voz en esta generación. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos su voz. Somos esa voz que clama en el desierto, que prepara el camino porque Él viene, pero mientras Él viene, nosotros anunciamos, pero también denunciamos. Somos esa voz que cuando tenemos que hablar, hablamos porque sabemos para qué estamos. Porque así como dice el Señor, no te preocupes qué es lo que vas a decir, ni de qué vas a hablar, porque yo voy a poner palabras en tu boca, dice el Señor, porque sos una voz autorizada. Venga tu reino, Señor, aún más. Venga tu reino a nuestras familias. Venga tu reino a nuestro matrimonio, venga tu reino a nuestros hijos, venga tu reino a nuestra vida, venga tu reino a esta ciudad, Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.